forma, ¿no? Entonces ya habíamos calculado en la clase pasada que debido a la forma ordinaria tenemos un centro que es de coordenadas 3, -1, que obviamente son los simétricos. También habíamos calculado el parámetro A, habíamos calculado el parámetro B y habíamos visto, debido a que este número era más grande que el 17 medios, habíamos dicho que la elipse era horizontal. Entonces, como es horizontal, pues ya lo primero y más rápido que puedo calcular es a través de las fórmulas. Usando una fórmula, yo puedo calcular el lado recto. Sabemos, bueno, la fórmula, y obviamente ya de una vez hago la sustitución, ¿no? Porque esa fórmula es bastante conocida ya a estas alturas. Entonces el lado recto sabemos que es 2 veces el parámetro b cuadrada, y habíamos dicho que b cuadrada era 17 medios. Entonces es 2 multiplicado por 17 por 17 medios, que es el parámetro b cuadrada, dividido entre el parámetro a, donde el parámetro a estaba medio raro, pero pues así es el parámetro a, ¿no? Es una raíz cuadrada de 102 dividido entre 3. Y de una vez también la excentricidad, la excentricidad todavía no la puedo calcular. Bueno, entonces de aquí sabemos que hay que empezarle por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Me doy cuenta que en esa jerarquía de operaciones, pues como todas son multiplicaciones y divisiones, puedo hacer la división de estos dos números. Obviamente eso me da 1, y entonces procedo a lo siguiente, que es realizar la división de números racionales. Sabemos que aquí no debo de incluir lo de términos, porque pues todos son números, y sabemos que la división de números racionales es el producto de extremos entre el producto de medios. Eso me lleva entonces a que voy a tener el lado recto, que va a ser la multiplicación del 3 por el 17. Eso lo voy a dejar indicado por si se pudiera hacer alguna división en el siguiente paso, dividido entre la raíz de 102. Recordemos que la raíz de 102 que habíamos obtenido en la clase pasada obedecía a que tenía un 34 que no se puede racionalizar y un 3 que tampoco se puede racionalizar, no se puede factorizar para obtener una raíz exacta. Por lo tanto, el 102 pues sale lo mismo, ¿no? No puedo racionalizar el radicando. Pero sabemos que no puedo dejar así el resultado. Y como no puedo dejar así el resultado, entonces forzosamente, no es una opción, es a fuerzas, necesito racionalizar el denominador. Y sabemos que racionalizar el denominador es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Recordemos que el radical es un paréntesis, por lo cual es necesario que cerremos el paréntesis, si no estaríamos cayendo en una imprecisión. Y entonces ya podemos concluir que obviamente, bueno, racionalizar el denominador es multiplicar. Eso implica que el lado recto va a ser la multiplicación del 3 por el 17 por la raíz de 102 dividido entre 102. Pero recordemos que 102 tiene tercera, o sea que esos dos puedo simplificar la fracción. Lo hacemos en un paso siguiente para que se vea un poquito más claro. Entonces vamos a simplificar la fracción, y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Simplificar la fracción, y si recordamos, el 102 por aquí lo vemos, ¿no? Lo vemos de acá. El 102 surgió de la multiplicación del 34 por el 3, pero sabemos que el 34 se puede factorizar como 2 por 17, ese es el 34, y por el otro 3 ya me da el 102. Eso quiere decir que se puede simplificar dividiendo. Lo voy a escribir explícitamente. Puedo dividir este numerador entre 3 y puedo dividir este numerador entre 3, porque sabemos que el 102 tiene ahí un 3 como factor. Pero también puedo dividir este entre 17, y también este resultado lo puedo volver a dividir entre 17, porque aquí hay un 17. Eso implicaría entonces que, dejando esos indicadores, obtenemos que el lado recto es la raíz cuadrada de 102 dividido
sobre un 2 y ya sabemos que esos son unidades. Ahora bien, la manera adecuada de escribir ese número, recuerden que debe de haber una separación entre lo que es signo, coeficiente, variable con exponente, etcétera. La manera más adecuada es escribir que el lado recto es un medio por la raíz cuadrada de 102. Y eso solamente es porque necesito hacer una separación entre lo que son los números racionales y los números irracionales. Ahorita ya con lo que han estudiado ya les queda un poquito más claro que estos dos son 39. diferentes. Dime 9. 39, pero es que la llamada ya se va a acabar. Ah, está bien, va que va. De hecho, bueno, de todas maneras les dije que si se acababa que nos pasamos para la otra, ¿no? Entonces le pongo pausa a la grabación y ahorita no. Ya que calculé el lado recto, lo que puedo calcular ya como de manera inmediata precisamente es lo relacionado al parámetro C. Y ese parámetro C, se los había preguntado hace ratito, pues sabemos que hay una relación entre el parámetro y el parámetro obedecía precisamente a lo que les había explicado en la clase, que el parámetro A es el importante y ese parámetro A iba a fungir como hipotenusa. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, recuerden que la relación de los tres parámetros de acuerdo a la aplicación del teorema de Pitágoras resulta que es el parámetro b cuadrada más el parámetro c cuadrada es el parámetro a cuadrada, donde el parámetro a iba a fungir como hipotenusa. De ahí viene la relación que pueden tener, ¿no? En el otro, en la hipérbola, es como que muy sencillo porque nada más es en orden alfabético, a cuadrada más b cuadrada igual con c cuadrada. Pero en la elipse, acuérdense que el más importante es el parámetro a y por eso el parámetro a es la hipotenusa y debido a esa razón pues queda aquí en el miembro derecho solita, por lo que indica el teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, de ahí obviamente viene la sustitución. Cuando sustituimos, pues tomamos los valores que obtuvimos directamente, no nos vamos al parámetro a para luego elevarlo al cuadrado. Y entonces quiere decir que el parámetro b cuadrada, ya habíamos dicho que es 17 medios, más el parámetro c cuadrada, que no lo conozco, y esto es igual al parámetro a cuadrada, que habíamos mencionado que era 34 tercios. Ahora bien, díganme qué es lo más importante, cuál es el concepto más importante a aplicar aquí. 18. 18, dime 18. Mínimo común múltiplo. Ok, te pongo la mitad porque no es el de mínimo común múltiplo, es la propiedad de la igualdad considerando al mínimo común múltiplo. O sea, ahí habría que redondear esa situación, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es propiedad de la igualdad y de esa propiedad de la igualdad lo que voy a considerar es precisamente al mínimo común múltiplo. Y ese mínimo común múltiplo sabemos que se obtiene con los denominadores. Y entonces simplemente es escribir a los dos denominadores. O sea, escribir un 2 que multiplica un 3. Ese es el mínimo común múltiplo. Y no lo escribo como un 6 porque precisamente lo que voy a aplicar como siguiente concepto es la jerarquía de operaciones para ver cuál es la operación que hago primero. O sea, si hago la multiplicación o no la hago. Y de ahí aplicar también la propiedad distributiva, donde en esa propiedad distributiva me daría cuenta que aquí sí hay términos y por lo tanto necesito verificar si son términos semejantes o no son términos semejantes y obviamente aplicar también la respectiva ley de los signos. Y entonces de lo que voy a realizar, veo que aquí hay un 2 por un 3 por un 17, pero también hay una división. Como tienen la misma jerarquía, mejor hago primero la división, 2 entre 2 me da 1, y entonces solamente haría la multiplicación del 3 por el 17. La distribución de la multiplicación solamente sería con el 3 y el 17. Eso me lleva a que 3 por 7 es 21, llevo 2, 3 por 1, 3 y tengo 51. Luego más, para la siguiente, pues ahí simplemente hago la operación, la propiedad distributiva, y en el miembro derecho ocurre lo mismo que por jerarquía de operaciones. El 3 multiplica al 2 y multiplica al 34, pero sabemos que como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, puedo primero dividir el 3 entre el 3 y solamente queda la multiplicación del 2 por el 34, que es la única que voy a hacer. Por lo tanto, el resultado aquí es 68. Y de ahí, pues ya observamos que simplemente hay que hacer operaciones inversas porque precisamente quiero calcular el valor de la C. Entonces,
Reviso la jerarquía de operaciones. De jerarquía de operaciones me doy cuenta que no hay ninguna operación porque no son términos semejantes. Y debido a que no son términos semejantes, entonces me decido hacer la operación inversa. Y la operación inversa me va a llevar a que realice una ley de la resta. Y también necesito aplicar una ley de los signos. Porque si se están dando cuenta, ese 6 que tiene signo positivo, aquí está multiplicando, en el miembro derecho va a estar dividiendo. Y entonces al aplicar todo eso, obtenemos que C es 17, que es aplicar la ley de la resta entre estos dos, dividido entre 6, que la operación inversa es una división, y raíz cuadrada, donde la operación inversa es una división. De ahí entiendo que esa raíz cuadrada debe ser aplicada en el numerador y en el denominador debido a la aplicación de la propiedad de los exponentes. Y por lo tanto, el siguiente paso es racionalizar el denominador, porque sabemos que no puede haber raíces en el denominador, por lo cual multiplico por la raíz de 6, multiplico por la raíz de 6, aplicando el concepto de multiplicar por la unidad, y racionalizar el denominador, y entonces obtengo que el parámetro C es la raíz de 6 por 7, 42, llevo 4, 6 por 1, 6 y 4 son 10, dividido entre 6, porque precisamente al racionalizar el denominador estoy aplicando aquí definición de potencia y también operación inversa. La voy a escribir solamente para que quede un poquito más clara, pero ya viene implícita en racionalizar el denominador. Necesito aplicar definición de potencia y también necesito aplicar operación inversa para saber que el resultado es 6. Obviamente, como es un parámetro, 41. Ese parámetro sabemos que son unidades porque es una distancia. Dime, 41. Tengo una duda, es que es con el radical. Es que anteriormente había dicho que el radical se tenía que cerrar justo donde acababa el número, no más lejos. Ah, Tengo esa duda. y aquí por esta Ajá, situación y- estoy viendo. ajá, Es que lo que y hice, arriba también. sí, lo que hice primero fue escribir el radical y no hice el ajuste, ¿no? Entonces, desde ese punto de Ajá. vista, sí, aquí sí tengo que ajustar el radical, tienes razón, porque lo hice como que muy grandote, ¿no? Este debe ser un poquito más pequeño. Y en esta pues no hay tanto, o sea, como que no exageré tanto, ¿no? Bueno, quizás en este 6 un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a ajustarlo para ser congruente con lo que estoy diciendo, porque si no, no se vale que nada más es cuando yo quiera, ¿no? O sea, es siempre. Hay que tener en cuenta que Uno. es un paréntesis. No, espérame tantito, deja ajustar bien este radical. Ok, ¿qué número de lista me dijiste? La que me dijiste, la de radical. 41. También arriba en 41. los en el lado recto, bueno, ahí también hay unos que están más lejos. 41. Ok, Dios te pague por mencionármelo porque pues es importante que cuidemos todos los detalles, ¿no? En el lado recto. Bueno, está bien. Sí, hay algunos que se ven más lejos que otros, ¿no? Pero pues traten de ajustarlo ustedes para que quede más 24. más cerquita. Ahora sí, dime 24, ¿qué pasó? Usted nos dijo que en el lado recto lo correcto era poner un medio raíz de 102, entonces aquí también sería lo correcto poner un sexto raíz de 102u. Ajá, sí, de hecho desde allá arriba, si se acuerdan, desde acá arriba, también hicimos lo mismo, ¿no? No lo dejamos correcto, no lo dejamos adecuadamente. Les digo, eso no es tan grave, pero ahorita me acordé que vamos hacia la implementación, por eso no lo expliqué en la clase pasada. Y es que en geometría analítica no es tan directa la implementación, eso se ve más en cálculo diferencial. De hecho, cuando lo escribí dije, bueno, luego se los menciono, pero sí se los debí de haber dicho desde la clase pasada, ¿no? Entonces, haciendo esa situación, entonces aquí el parámetro C, la manera correcta de escribirlo, o sea, no es tan grave, pero sí váyanse acostumbrando. Es un sexto de la raíz de 102 unidades, ¿no? ¿Qué número de lista me dijiste? ¿Quién me dijo esto del un sexto? 24. 24. Dime uno. Entonces en ese caso lo que estaba diciendo mi compañera es que también en el lado recto, en el 102 de hasta arriba, también está mal cerrado el radical. Sí. En el de hasta arriba está más cerrado el radical. En el que está de rojo. En el que está de rojo. Ahí Entonces, mismo en el lado recto arriba. ¿estás diciendo Del lado este? izquierdo. Sí. Está mal cerrado. ¿Está mal cerrado o está muy amplio? Bueno, está muy amplio. No está Ok. cerrado justo donde termina.
Ah, ok, va, ok, va. Sí, les dije que él iba a cambiar todo, ¿no? Nada más que me dijo su compañero y otra cosa y por eso ya no terminé de cambiarlo todo, ¿no? Pero sí, obviamente procuren ustedes que esté más cerrado, ¿no? Y insisto, gracias por decirme. Entonces te lo voy a poner porque yo me distraje y no terminé de hacerlo. Pero ahí todos los demás arréglenlos, ¿no? Por favor, porque si 21. no estamos perdiendo un poquito de tiempo. ¿Qué número me dijiste? El uno, ¿verdad? Dime 21. Arriba, donde subrayó con azul, el 34 se ve un poquito como que no nos cerró bien. Ándale, lo que subrayé en azul. ¿Este radical? Ajá, el 34 no se ve como muy cerrado. Sí, pero está cerrado. O sea, lo he estado exagerando últimamente, pero aquí sí se ve que está cerrado. O sea, no se ve que sea recto, pues. Se ve que baja. Entonces no hay tanto inconveniente por esa, ¿no? Entonces nada más procuren que no lo dejen así, pues que sea un 17 y que esté abierto, ¿no? O sea, sí, ciérrenlo un poquito. O sea, no importa que lo cierren mucho, que lo cierren poquito, ¿no? Esa colita, pues, que se ve aquí, pues ya con eso es más que suficiente, ¿no? Sale bien. Bueno, le seguimos. Entonces ya tengo el parámetro C y como ya tengo el parámetro C, pues ya tengo todos los parámetros y por lo tanto, entonces ya puedo empezar a graficar la elipse, que es una elipse horizontal. Recuerden que lo que me hacía falta por aquí era la excentricidad y para calcular la excentricidad obviamente me voy a la fórmula y en la fórmula voy a hacer la sustitución y sabemos que la excentricidad es la división del parámetro C, donde el parámetro C ya habíamos dicho que es un sexto por la raíz de 102, ahí déjenlo, escribo bien el 2, por la raíz de 102, dividido entre el parámetro A. Y el parámetro A sabemos que es un tercio por la raíz de 102. Fíjense cómo es la conveniencia, hasta matemáticamente viendo, cómo es más adecuado hacer esa separación entre números racionales y irracionales, porque me doy luego cuenta que aquí va a haber una división, y esa división ya es directa sin necesidad de hacer producto de extremos entre producto de medios. Obviamente en la fracción, en los números racionales, pues sí tendría que especificar que es el producto de extremos. Ay, no sé, cambio de color. Debe de ser el producto de los extremos dividido en producto de medios, pero ahí se ve como que un poquito más rápido lo que me va a dar de resultado. Entonces sabemos que aquí lo que hay que aplicar es jerarquía de operaciones, o sea, qué operación vas a hacer y esa operación hazla. Por lo tanto, primero hicimos la división y posteriormente hicimos la división de números racionales. Y cuando hacen esta división de números racionales se van a dar cuenta que el resultado es 3 sextos. Por lo tanto, de una vez puedo simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, pues ya observo que la excentricidad tiene un valor de 1/2. Sabemos que la excentricidad es adimensional, ahí no hay que colocar unidades y solamente ahí marco que es el resultado, ¿no? Entonces todo lo que necesitaba o los elementos adicionales ya están calculados. Lo único que me hace falta es la gráfica, y de la gráfica, pues la gráfica que más bien es un esquema, eso ya lo sabemos. Nada más es considerar los puntos que ya conocemos, o sea, comenzamos con el centro, que es de coordenadas 3, -1. Y de ahí, como ya habíamos dicho que la elipse iba a ser horizontal, por aquí lo marcaba. Eso quiere decir que al ser horizontal, partimos del... Déjenme mover tantito esto. Partimos del... Dime 7. Profe, tengo una duda. Dime. El concepto de racionalizar el denominador, ¿puede ir antes o después? ¿O a fuerza debe...? Bueno, es que en el del parámetro C lo escribió después, pero no sé, según yo debe de ir antes. Del parámetro C, racionalizar el denominador. Ah, no, es que llegué al resultado que está aquí. Entonces les mostré este resultado y ya luego les dije, con ese resultado entonces voy a racionalizar el denominador. ¿Qué es racionalizar el denominador? Pues multiplicar numerador y denominador. Ah, vale, bien. Entonces no importa si lo escribo después. No, o sea, lo pudiste haber escrito aquí. Si lo escribiste aquí, en esta parte, pues ya directamente, bueno, lo estás indicando, ¿no? Lo estás indicando y ya llegas a este resultado. Entonces ya lo único que escribirás aquí sería definición de potencia o jerarquía de operaciones, ¿no? Que más bien debería de ser jerarquía de operaciones. Entonces tú puedes aplicar el concepto
puedes aplicar, como habíamos dicho desde el principio, ¿no? Puedes aplicar un montón de conceptos en un solo paso o puedes aplicar solamente un concepto. Lo que estoy tratando que visualicen es que puedes aplicar un montón, ¿no? Y como tú dices, lo puedo aplicar antes o después, no pasa nada, ¿no? No es tan y tan imperativo hacerlo en un momento adecuado, ¿no? Pero sí, obviamente, si ya viste que hay una raíz, pues tienes que hacerlo ya sea aquí o ya sea acá, ¿no? No te esperes hasta el final, porque entonces sí estarías cometiendo una imprecisión. Lo mismo con simplificar la fracción, ¿no? Si tú ves que se puede simplificar la fracción, que fue lo que hicimos aquí, pues hazlo de una vez. No lo quieres hacer hasta el final ya que hiciste las multiplicaciones, porque muchas veces hacen la multiplicación y por poner un ejemplo, el lado recto les queda de 51 sobre 102 y luego quieren hacer la simplificación, cuando la simplificación la pudieron haber hecho desde antes. O sea, no lo dejen hasta el final. Por eso es aplicar los conceptos en el momento que se presenta el concepto y que es posible hacerlo. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Entonces de ahí sabemos que debido a que es horizontal, díganme por favor cuál es la coordenada del punto V2. 22. 22, dime 22, ¿cuál es? Es 3 más raíz de 102 entre 3, menos 1. Raíz de 102 sobre 3, menos 1. ¿Así? Sí, profe. Ok, va. Entonces acuérdense que el punto V2 es el que debe de estar a la derecha. Y como debe de estar a la derecha, pues efectivamente, como dijo su compañera, debe ser una suma. Ahora, lo que le debo de sumar para que sea el punto V2 debe ser el parámetro A. Y el parámetro A ya habíamos dicho que es 102 sobre 3. Entonces, fíjense cómo aquí no importa si me escriben el parámetro A como un tercio de la raíz de 102 o me lo escriben como raíz de 102 sobre 3. O sea, si me lo hubiera declarado su compañera como un tercio por la raíz de 102, menos 1, de todas maneras está bien. Eso no es tan grave. O sea, sí es adecuado hacerlo, pero no es tan grave. Cualquiera de las dos posibilidades está correcta y adecuada, ¿no? Entonces, haciendo más o menos un cálculo aproximado, pues la raíz de 102 es como 10. 10 entre 3 son 10 tercios. Y 10 tercios más 3 enteros son como 6 y cachito, más o menos, ¿no? Si utilizamos un poquito lo que es la expresión decimal, ¿no? Pero la expresión decimal solamente es para marcar un punto, para darnos idea de dónde está un punto, perdón. Entonces aquí diríamos que es 4, 5, 6 y cachito. Y como es un esquema, no hay tanto problema. Simplemente aquí decimos que es el punto V2 y ya cumplí con la ubicación del punto. Recuerden que no es una gráfica, es un esquema y por eso hay la posibilidad de tener ciertas desviaciones. Recuerden que una desviación es no llegar a lo exacto y esas desviaciones se interpretan como exactitud o como error dependiendo del punto de vista que tú lo hagas, ¿no? Entonces sabemos que también el punto V1 va a ser hacia la izquierda, por lo tanto es la resta. Vamos a conservar lo que nos dijo su compañera, es la raíz de 102 sobre 3, menos 1, que ya sabemos que pues no importa todo eso, ¿no? ¿Cuál de las dos utilicen? Las dos expresiones están adecuadas, se consideran adecuadas. Entonces, considerando que son 3 y cachito hacia la izquierda, pues quedaría más o menos por aquí el punto V1. Vamos a marcar la división, la primera división. Y ya. Ahora bien, vámonos al siguiente punto, donde el siguiente punto es el punto B1. ¿Alguien me dice las coordenadas del punto B1? 18, dime 18. 3, menos 1 menos un medio de la raíz cuadrada de 34. Ok, menos un medio de la raíz cuadrada de 34. Sale bien. Entonces, como sabemos que el B1 es hacia abajo, dime. No, perdón, olvídelo. Ok, como es hacia abajo, por eso lo estoy restando. Deje poner la participación al 22 y al 18 porque se me estaba pasando. El 18. Aquí se lo asignamos. Y el 22. Acá se lo asignamos. Ok, bueno. Entonces, una vez que ya vimos hacia dónde está el punto B1, y recuerden que es diferente el B1 que el V1, porque uno es V y el otro es B, también podemos declarar la coordenada del punto B2. Y en este caso estaríamos hablando que se mantiene la abscisa y de la ordenada, en lugar de bajar, ahora voy a subir. Por eso aquí es más un medio por la raíz cuadrada de 34.
Lo cual, insisto, ¿no? O sea, hay dos maneras diferentes de escribirlo, las dos están bien, no hay no es algo tan grave, pues a eso me refiero. Y ahora permítame tantito, dejen hacer aquí un ajuste para tener, por favor, ¿cuál es la coordenada del punto F2? 27. 27, dime 27, coordenadas de F2. Es 3 más un sexto raíz de 102, menos 1. Ok, sale bien. Entonces 27, le ponemos su participación. 27, está por aquí. Ok. Y entonces de ahí pues sabemos que como es horizontal, pues lo que me voy a desplazar hacia la derecha, porque es el foco 2, pues precisamente es el parámetro C. Y lo que ahí nada más hay que estar visualizando es la declaración de los puntos, ¿no? Si estamos hablando de subíndice 1, subíndice 2. Y con eso, teniendo bien ubicado para qué me está indicando el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C, pues ya no hay tanto problema en ese aspecto. No hay un mayor grado de dificultad, ¿no? Entonces sabemos que 102 es como 10. 10 entre 6 es como 0.5. Bueno, 0.6. Más 3 es 3.6. Más o menos, ¿no? Entonces estaríamos hablando que el foco queda más o menos como en... ¿Qué dijimos? Como por aquí. Aquí queda el foco 2 y por acá queda el foco 1. Obviamente como son espacios muy chiquitos, pues no importa tanto el que lo ponga tan exacto, ¿no? Y el punto B1, ese sí sería un poquito más. Raíz de 37 es como 6 más o menos. Y divide entre 2 es como 3, entonces como menos 4. Menos 1. Menos 2, menos 3. Ay. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces por aquí así queda el punto B1. Y el punto B2 también es para allá. Es 1, 2, 3. Por aquí así queda el punto B1 y B2. B2. Y entonces sabemos que la cónica, la forma de la cónica va a ser precisamente uniendo el punto B2 con el V1 a través de una curva, el V1 con el B1 a través de una curva. Traten de hacerlo un poquito más redondeado posible. Esto pues ya es la parte artística, ¿no? No es tan importante, porque como aquí ya dijimos la ubicación exacta, entonces la parte artística pudiera estar toda fea y no pasa nada, ¿no? Si tenemos un graficador, pues obviamente es diferente, pero al no tener el graficador, pues no hay mayor exigencia, ¿no? Inclusive obviamente en las evaluaciones pues no importa tanto el dibujo, porque lo que importa más es precisamente el cálculo de los valores, que es lo más importante, ¿no? Bueno, una vez que ya dibujamos eso, sabemos que no vamos a estar calculando las asíntotas, porque pues obviamente aquí las asíntotas no existen, y al no existir asíntotas pues se disminuye un poquito el trabajo referido al cálculo de los elementos que yo tengo en la elipse. Y nada más dejen componer aquí un poquito más. Entonces vamos a la siguiente, que es la parte más directa, que es calcular las extensiones en las abscisas. ¿Alguien me dice cuál es la extensión en abscisas? 42. 42. Dime 42. Sí. Es abro corchete 3 menos raíz de 102 sobre 3, 3 más raíz de 102 sobre 3 y se cierra el corchete. 102 sobre 3, 3 más raíz de 102 sobre 3 y se cierra el corchete. Ok, muy bien, 42. Entonces, ¿cómo supo su compañera eso de las abscisas? Pues sabemos que vamos de izquierda a derecha. Y si vamos de izquierda a derecha, entonces necesitamos ver la abscisa del punto que está considerándose. Entonces, si yo estoy observando la extensión, pues resulta que la extensión viniendo de izquierda a derecha, en la izquierda parte de aquí, y ese punto es el vértice 1. Pero del vértice 1 no me interesa la coordenada, sino solamente del vértice 1 me interesa la abscisa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la extensión en abscisas. Debido a esa razón solamente estoy considerando la abscisa
por eso es corchete, porque toca el punto, no debe ser paréntesis abierto, porque entonces estaríamos diciendo que no toca el punto o que no lo conocemos. Y también si me voy hacia la derecha, resulta que el punto que está tocando más a la derecha es el vértice 2, pero de este vértice 2 no me interesa toda la coordenada, sino solamente la abscisa, debido a que son extensiones en la abscisa. Y que obviamente eso hay que tenerlo bien visualizado, ¿no? ¿Alguien me dice la extensión en las ordenadas? Dime uno. Dije 41. Dije 1. Abriendo corchetes tenemos -1, menos un medio de raíz de 34, coma, -1 más un medio raíz de 34 y cerramos corchetes. Ok, va que va. Entonces, es la misma situación, ¿no? Estamos hablando de ordenadas, por eso lo que necesitamos considerar es la ordenada del punto. Y por lo mismo, esas ordenadas hacen referencia a los puntos B1 y al punto B2. Sabemos que es con corchete por la misma razón que habíamos explicado hace ratito de que las coordenadas no me interesa toda la coordenada, sino lo que me interesa solamente es la ordenada. También por eso tanta insistencia cuando vimos el tema de abscisa al origen y ordenada al origen, porque hay que tener bien claro cuando estamos hablando de la abscisa de la coordenada y cuando estoy hablando de la ordenada de la coordenada, y no tener por ahí alguna confusión, ¿no? Bueno, dejen mover tantito también el vértice para que no me esté estorbando. Y por último, lo que me hace falta son las intersecciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, va a resultar que esta elipse, por lo que yo estoy viendo, resulta que voy a tener intersección en el eje de las abscisas. ¿Cuál va a ser? No lo sé, pero hay la intersección. Y también hay una intersección en el eje de las ordenadas, y son 2. O sea, se cumple que son 2 en las abscisas y se cumple que son 2 en las ordenadas. Por lo cual, pues hay que hacer ese cálculo. Así que voy a detener un poquito a su compañera. Pues aquí me hace falta, se me había pasado, gracias por recordarme, que necesito utilizar una sustitución en las fórmulas. Y esa sustitución en las fórmulas, acuérdense que estoy obteniendo todos los elementos, pero en los ejercicios posiblemente no les pidan todos los elementos, solamente algunos, ¿no? Entonces, si sustituyen la fórmula, sabemos que el eje mayor es 2 veces el parámetro A, y como ya sabemos que el parámetro A habíamos dicho que es 1/3 por la raíz de 102, pues directamente sabemos que el eje mayor es 2/3 por la raíz cuadrada de 102, y sabemos que por ser una distancia hay que agregarle aquí unidades. Y de manera similar, el eje menor lo calculamos y es 2 veces el parámetro B. Si ustedes ven aquí el parámetro B, pues resulta que ya tiene una división entre 2. Por lo tanto, el eje menor solamente es solamente es la raíz de 34, y estas son unidades. Entonces ya tengo el eje mayor y el eje menor. Y gracias por recordarme esa situación, porque lo que sí es forzoso y se me había pasado es calcular la ecuación del eje focal. Y para calcular la ecuación del eje focal, yo sé que el eje focal es un eje de simetría. Y ese eje de simetría entonces es una recta. Díganme por favor cómo se interpreta el eje focal para esta elipse. 27. Dime 27. Que su ordenada siempre es -1. Su ordenada siempre es -1. Muy bien. La ordenada siempre es -1. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en los puntos que están precisamente en el eje focal, tengo que el punto V1 tiene una ordenada que es -1. Pero el punto V2 también tiene ordenada que es un -1. Y el punto F1, que también está sobre el eje focal, tiene una ordenada que es -1. Y el punto F2, que también está en el eje focal, tiene una ordenada que es -1. Entonces se cumple lo que decía su compañero, que como lugar geométrico el comportamiento es que la ordenada siempre es -1. Entonces déjate, pongo tu participación 27 antes que se me pase. Aquí está, listo. Y entonces de ahí vemos que eso que está ahí, como es un lugar geométrico, no lo puedo dejar
como solamente el comportamiento, sino obviamente necesito aplicar el concepto de forma general, y en esa forma general sabemos que se debe de igualar a 0, y al igualar a 0 pues sabemos que eso va a ser una operación inversa, y entonces la ecuación del eje focal es un y más 1 igual con 0. Esto es parte de todos los elementos que tiene la elipse. No se agrega lo de asíntotas, pero sí es importante agregar el eje focal. El eje mayor solamente es una distancia y el eje menor es una distancia. No tiene tanta importancia el cálculo de la ecuación, pero como el eje focal sí es importante porque es la recta donde están la mayoría de los puntos de la gráfica, ahí sí tiene un mayor grado de importancia y por eso se necesita calcular esa recta. Lo mismo en la hipérbola, se me va pasado. En la hipérbola también es adecuado calcular el eje focal. Nada más que hasta ahorita, bueno, de hecho ayer me di cuenta que me faltaba eso, pero pues ya no estaba dando clases, estaba en asesorías y prefiero decírselos en asesorías a todos, ¿no? Bueno, entonces lo que sigue para completar todos los elementos, pues precisamente es la intersección con el eje de las abscisas y también la intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, para calcular la intersección con el eje de las abscisas, ¿qué considero? 1. 2, dime 2. Que 42. la ordenada siempre es 0. Que la ordenada siempre es 0. Y obviamente en las ejes de las ordenadas voy a considerar que la abscisa siempre es 0. Que eso pues ya lo sabemos, ¿no? Nada más es cosa de recordar lo que había aprendido desde la recta, ¿no? Y que obviamente les había mencionado que todo eso va aumentando hasta el punto que todo lo que aprendí desde el primer día de clases se llega a utilizar hasta los últimos ejercicios, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya utilizar el completo de todo lo que hemos aprendido. Entonces sabemos que para sustituir, el lugar más adecuado para sustituir precisamente es en esta forma ordinaria. Así que esta forma ordinaria la voy a copiar, solamente para dejarla más cerquita. La escribo por acá, la dejo aquí indicada para no tener que estar moviendo tanto. Y entonces, para calcular las intersecciones, en ambos casos voy a sustituir. Y si hago la sustitución, pues me queda aquí una x menos 3. Una x menos 3 elevado al cuadrado dividido entre un 34 tercios más un 0 más 1 que me está indicando la sustitución al cuadrado dividido entre un 17 medios, todo esto igual con 1. Y para la intersección con el eje de las ordenadas hago exactamente lo mismo, solamente que ahora sustituye el 0 en la abscisa. Por lo tanto, acuérdense que lo voy a llevar a la par para solamente escribir una vez los conceptos. Y entonces aquí escribo un 0 menos 3 elevado al cuadrado dividido entre 34 sobre 3, que fue 3, 34 sobre 3 más una y más 1 elevado al cuadrado dividido entre un 17 sobre 2. Dejen borrar ese paréntesis porque quedó muy pegado a la y. 32. Dime 32. No le faltó igualar a 1. Olvídalo. Sí, no terminaba todavía. Entonces de ahí, pues para ambos casos, lo que vamos a hacer es verificar la jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones sabemos que debemos de buscar los términos semejantes para ver con cuáles son los que voy a realizar operaciones. Al no haber términos semejantes, pues necesito hacer el binomio al cuadrado. Sabemos que el binomio al cuadrado implica varios conceptos, ya no los voy a escribir. Al cuadrado, y además voy a estar haciendo una división de números racionales para ambos casos, y obviamente viene la definición de potencia. Entonces, aplicando todo eso, me va a quedar que aquí tengo un 3 por x cuadrada menos un 18 por x. No es cierto, no es un 18, disculpen, porque el doble producto es 6 y ese 6 por este 3, sí, es 18. Menos 18x, dime 31. No, era
41. Tengo una duda. ¿Ya no se agrega el concepto de propiedad de los exponentes? No, ya no, porque ese dijimos que venía directamente en binomio al cuadrado. Ahí viene ley de los exponentes, ley de los signos y definición de potencia. Lo que sí me hace falta es que ya lo estoy haciendo y no lo escribí, que me hace falta la propiedad distributiva, porque de una vez estoy aplicando la propiedad distributiva y que esa no la había escrito hasta ahorita, ¿no? Entonces aquí me da un 9, por el 3 me da un más 27, dividido entre un 34, más un 2 dividido entre 17, todo eso igual con 1. Y en el otro cálculo de la otra intersección, pues resulta que por definición de potencia esto me da 9, 9 por 3 me da un 27, me queda un 27 entre 34, aplicando todo lo que hemos mencionado. Y aquí me va a quedar un 2y cuadrada más un 4y. Acuérdense que estoy elevando al cuadrado y también estoy aplicando propiedad distributiva debido a la división de números racionales, ¿no? Y eso me queda, el 1 al cuadrado me da 1, multiplicado por el 2 me da más 2. Aquí lo divido entre 17 y esto es igual con 1. Y entonces, ¿qué voy a aplicar? 1. Dime 1. 41. La propiedad de la igualdad. Ok, propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo. Acuérdense que hay que decirlo completo, ¿no? Para que lo vea. Te pongo medio punto porque te faltó esa parte del mínimo común múltiplo. Y que entendamos que eso es muy, muy, muy importante porque me ahorra mucho trabajo en lugar de estar trabajando con números racionales. Entonces lo que voy a aplicar es propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo. Y entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 2. 2, dime 2. 34. Ok, es el 34. ¿Por qué es el 34? Pues porque hago un cálculo de factores primos. Y haciendo ese cálculo de factores primos, pues me doy cuenta que el mínimo común múltiplo es el 34. ¿Por qué? Porque es el múltiplo que es común a los dos números. El 34 es múltiplo del 17 y también es múltiplo del 4, porque se multiplica por 1. Allá sería por definición del mínimo común múltiplo. Entonces, traten de recordar todas las conceptualizaciones, porque eso me va a permitir que poco a poco yo pueda ser más eficiente cuando estoy haciendo mis cálculos. Y eso no quiere decir que sea un superhombre, ¿no? Simplemente es conocer todos los conceptos. Eso lo pueden conocer cualquiera, ¿no? Que algunos no lo quieran hacer, ya es diferente, ¿no? Entonces hago la multiplicación. Bueno, aquí agrego la propiedad distributiva. Y entonces obtengo que esto es un 3x cuadrada. También tenía que agregar jerarquía de operaciones para ver jerarquía de operaciones para darme cuenta si hay o no hay términos semejantes, los cuales no hay, por lo tanto no hago ninguna suma con términos semejantes. Y entonces me queda por jerarquía de operaciones, este 34 en lugar de multiplicar al trinomio, mejor primero divido, por lo tanto me da un resultado que es 1, y 1 por lo demás se sigue manteniendo el numerador con todos los términos que están ahí escritos. Y luego viene una operación suma, y al hacer la propiedad distributiva considerando la jerarquía de operaciones, este 37 en lugar de multiplicarlo por 2, primero lo divido este 34 en lugar de multiplicarlo por 2 lo divido entre 17, me da por resultado 2, y luego 2 por 2 ya me da el 4. Insisto, lo que estoy haciendo es una jerarquía de operaciones para ver cuál operación es la que hago primero. Y en el miembro derecho me queda un 34. Hago lo mismo con lo que tengo en el otro cálculo. Primero hago la división en los dos casos para aplicar la propiedad distributiva, y por lo tanto aquí voy a obtener un 27 más un 4, porque primero divido 34 entre 17 me da 2, y 2 por todo el trinomio, pues obviamente hay que multiplicar los elementos que se llaman coeficientes. Por lo tanto me queda los elementos de cada término. Me queda 4y cuadrada más un 8y más 4 igual con 34. Y entonces aquí aplicamos para los dos casos que se debe de calcular la forma general, sí o no, y por qué. 41. Dime 41. Sí se debe calcular la forma general porque pues
es igualar a cero y por qué estamos buscando intersecciones, que serían como lugares geométricos? No, una intersección no es un lugar geométrico. Ahí viene la parte interesante, ¿no? Estamos buscando intersecciones, estamos calculando intersecciones. Y una intersección no es un lugar geométrico. Entonces ahí tengan cuidado porque pudieran confundirse en ese concepto, ¿no? Y que se los hago enfático porque conociendo los conceptos ya es muy delicado que yo escriba de forma general, porque no es una forma general. Simplemente es jerarquía de operaciones para saber cuál hago primero. Obviamente tengo que revisar cuáles son los términos semejantes y de esos términos semejantes lo que necesito hacer es aquí una ley de la suma. Ahí. Ley de la suma y obviamente aquí viene una operación inversa porque también es un número, es un término independiente y entonces ahí me va a llevar a una ley de la resta, que es lo mismo que se va a hacer en el otro miembro. Por lo tanto, aquí tengo un 3x cuadrada menos 18x más, este me da un 31, con este 34 me queda un menos 3 por operación inversa y en la otra voy a obtener como resultado un 4y cuadrada más un 8y, con este es 31, con el de acá por operación inversa me da también un menos 3 y esto es igual con 0. Y entonces, como estoy calculando los puntos de intersección, pues en los dos casos va a ocurrir que voy a intentar factorizar, pero factorizar no se va a poder. Como no se va a poder, entonces en los dos casos voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero debo de considerar primero que para que se complete el trinomio cuadrado perfecto, para que realice esto, que es un objetivo, recuerden que ese es el objetivo, lo que debo de considerar primero es que el coeficiente sea la unidad. Y para que el coeficiente sea la unidad, aquí sí lo que hago es simplificar la ecuación. No sé si se acuerdan que eso lo hicimos de la forma general a la forma ordinaria, pero ahí no se simplificaba la ecuación, sino ahí lo que se hacía era factorizar con el método de máximo común divisor. Entonces, sí es importante que vean la gran diferencia entre llevar de la forma general a la forma ordinaria y lo que es calcular una abscisa o una ordenada, porque estamos calculando los puntos de intersección con los ejes. Entonces aquí simplifico dividiendo entre 3 y por acá simplifico dividiendo entre 2, perdón, entre 4, disculpen. Y por lo tanto, dime uno. Mi duda es, ¿el 3 sí se puede dividir entre 4 aunque quede como fracción? Sí, porque tú vas a simplificar la ecuación porque vas a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, era lo que les mencionaba, el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para que puedas hacer el objetivo, forzosamente el coeficiente del término cuadrático debe ser la unidad. Y como debe ser la unidad, cuando estamos de la forma general a la forma ordinaria, lo que tú hacías era factorizar por máximo común divisor, aunque no fuera propiamente ese método. Pero aquí sí debes de entender que este coeficiente debe de ser 1. Y por eso forzosamente divides entre 3. Ah, pero es que este 3 no se va a poder. Pues no pasa nada. No pasa nada. Simplemente el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo demás no importa. ¿Por qué no importa? Porque no tiene importancia debido a que son números. Y como ya vimos al inicio de la clase, hay números naturales, números reales, números enteros, números racionales y números irracionales. No importa, todos son números. Bueno, menos los números decimales, ¿no? Que eso ya lo habíamos dicho. Entonces, debido a eso, aquí les va a quedar un x cuadrada. Por aquí les va a quedar un menos 6. Menos 6x, disculpen. Por aquí me va a quedar una y cuadrada, me va a quedar un más 2y. Y entonces ahora sí, como ya se tiene el coeficiente 1, entonces tomamos al 6, lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado, eso me da 3, al cuadrado me da 9, y entonces agrego el 9. Ya completé el trinomio cuadrado perfecto. Hago lo mismo con el otro, considero solamente al 2, ese 2 lo divido entre 2, y lo elevo al cuadrado, 2 entre 2 es 1, al cuadrado me da 1, y agrego 1. Ahí ya completé el trinomio cuadrado perfecto. Ahora voy con la operación inversa. La operación inversa me lleva a que este resultado aquí no me sirve,
porque no me completa el trinomio y este resultado aquí tampoco me sirve. Por lo cual hago la operación inversa y en el miembro izquierdo escribo un más 1 por la operación inversa. Obviamente ya simplifiqué la ecuación y en este caso me va a quedar un 3/4 que, como dice su compañero, no es un número entero, pero es un número racional. O sea, es un número, sigue siendo un número, es una representación simbólica de una cantidad, no importa. Y entonces necesito aplicar la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad me indica que la operación que yo hice en el miembro izquierdo es la misma operación que yo hago en el miembro derecho. Aquí no hay tanto problema porque se ve que nada más una suma, no es como en la forma de la forma general ordinaria, donde tenía que ver, observar la multiplicación y la suma. Por lo tanto, aquí por propiedad de la igualdad agrego un 9, aquí por propiedad de la igualdad agrego un 4/4. ¿Por qué agrego 4/4? 1, dime uno. Porque va a ser más fácil aplicar la ley de la suma, porque el denominador es el mismo. Exacto, entonces ahí lo considero como lo expreso en número racional, que no lo había indicado, y que ahorita sí lo indico como parte del concepto. Aquí es expresar como número racional, para que, como dijo su compañero, aplique directamente la ley de la suma y ya no hay tanto problema, ¿no? Entonces de aquí aquí todavía me alcanzan. Entonces lo que sigue es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí estamos hablando de un singular, porque nada más hay un trinomio para lo que es un cálculo y un trinomio para lo que es el otro cálculo. Recuerden que yo no estoy calculando abscisas, el cruce con el eje de las abscisas y el otro cruce con el eje de las ordenadas. Y obviamente en el miembro derecho, pues lo que voy a aplicar va a ser una ley de la suma. Una simplemente va a ser ley de la suma para, considerando números enteros, y la otra es considerando números con el mismo denominador. Sabemos que en ambos casos se escribe un paréntesis al cuadrado. Aquí me queda un x menos 3, que ya saben de dónde se obtiene, y aquí me da un resultado que es 10. En la otra también se escribe un paréntesis al cuadrado, donde aquí es un y más 1, y la ley de la suma aplicada en los numeradores me da por resultado un 7/4. Ya saben cómo hacer la factorización, ya se los he explicado varias veces. Ahorita ya lo hago más rápido porque ya saben cuál es ese paso. Bueno, los conceptos aplicados, disculpen. Y entonces voy a calcular la incógnita. Y la incógnita o las incógnitas, vamos a calcular las incógnitas. Sabemos que eso simplemente es por operación inversa. Y esa operación inversa me va a llevar a aplicar una propiedad de los exponentes, porque aquí hay que calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Aquí no hay tanto problema porque no está esa situación. Y por lo tanto, aquí obtengo que la x1,2 es 3. Ahorita me dices 2. Es 3 más menos la raíz cuadrada de 10. Y aquí también obtengo que la y1,2 es menos 1 más menos la raíz cuadrada de 7, aplicando propiedad de los exponentes, dividido entre 2. Dime 2. No se pone x1,2 porque estamos calculando las intersecciones. Ok, y como estoy calculando las intersecciones, pues sabemos que no se escribe el 1,2, sino se deben de escribir puntos. Entonces, con la finalidad de escribir puntos, pues vamos a cambiarle el 1,2 y en lugar de 1,2, acuérdense que los puntos deben ser letras mayúsculas. Entonces aquí escribo el punto A, B y el punto C, D, porque son puntos diferentes. Y entonces, déjame ver si ya te puse la participación 2. Sí, ya te lo puse. Entonces, debido a esa situación, pues entonces ya sabemos que hay un punto de coordenadas un punto A que es de coordenadas 3 más raíz de 10, 0, que es el cruce con el eje de las abscisas. Hay un punto B de coordenadas 3 menos raíz de 10, 0, que es el otro cruce con el eje de las abscisas. Y el cruce con el eje de las así es el de las abscisas. Y el otro tenemos un punto C que es de coordenadas 0, lo expreso como número racional, todo es dividido entre 2,
Bueno, lo puedes expresar de ambas maneras. Vamos a expresarlo de una manera diferente, que es la más adecuada. Menos 1 más 1/2 por la raíz de 7, porque ahí estoy separando números enteros de números racionales, y el punto D, que es de coordenada 0 en las abscisas, y menos 1 menos 1/2 por la raíz de 7 en las ordenadas. Acuérdense que este número se puede expresar y se vale, lo pueden expresar como un menos 2 más raíz de 7 sobre 2. O sea, este que estoy escribiendo aquí y este que estoy escribiendo aquí es lo mismo, ¿no? Solamente por fines de implementación sería más adecuado utilizar esta forma de escribir, pero no es tan radical, ¿no? O sea, no les voy a poner una imprecisión por eso, ¿no? Simplemente es para que vayan aprendiendo cuando vamos a implementar. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, bueno, si no hay duda.